tengo la distancia necesaria, digamos, necesito esa distancia para no caer en el tema de la celebración, ¿viste? De política, que eso no me interesa nada. Entonces, como es un tema tan pregnante, tan político en el sentido de tomar posición y demás, que te exige, entonces uno tiene que tener, digamos, tener cuidado con eso, porque si no caes en lo celebratorio, en lo meramente celebratorio, o sea, bueno, homenajes a Evita, homenaje a Perón, y no es así. O sea, indagar en las oscuridades es la garantía de que no vas a caer en esa tontería, ¿no? Y entonces las oscuridades son cosas que pasan, que tiene el peronismo, por suerte, tiene un montón de oscuridades también, y está muy lejos de las purezas que se le exige, ¿no? O sea, que el progresismo por ahí, cierta cosa, y incluso el liberalismo, ¿no? O sea, al peronismo siempre lo quieren purificar de alguna manera. El que ustedes acaban de escuchar es nada más y nada menos que Daniel Santoro. Con el programa de hoy, entre tantas otras cosas que nos pasan a partir de este programa, terminamos nuestro mes de celebración de cumpleaños, porque nosotras somos así y estuvimos festejando casi todo el mes. Así que, qué menos que traer estas palabras de Santoro que fueron dichas el año pasado, ya cursando la pandemia, para analizar hoy con su mirada de artista con una mirada comprometida, además con su propia manera de pensar y con su propia manera de vivir la realidad argentina, para terminar nosotros este ciclo en una entrevista que, por ser justamente nuestro cumpleaños, seguimos haciendo conjuntas con Laura Yusani Constenla, y le damos la bienvenida. Daniel Santoro, te dimos la bienvenida con tu voz, como para ponerte en clima. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Nora? ¿Cómo andan, Laura? Hola, ¿qué tal? Contento de que me citen de nuevo. Te citamos porque me parece que... Claro, te citamos porque me parece que por algo rescatamos esto, te digo varias veces a lo largo de nuestro año de trabajo, varias veces, porque justamente el poder enredarse en los claros oscuros y tener la valentía de hacerlo es una de las cosas que por lo menos intelectual e ideológicamente a mí más me interesan. Después que te escuchaste con esto hoy, ¿cómo retomarías el hilo de ese pensamiento? Y mira, un poco es digamos, esto que se escuchó es un poco el programa de trabajo que yo tengo. Siempre hay un problema con el peronismo, que es la incomodidad que suscita, ¿no? O sea, siempre cada uno se siente en la necesidad de definirlo, de ponerle un borde y de decir, bueno, hasta acá es peronismo. Esto sucede tanto entre los peronistas como también con los antiperonistas. Es decir, precisar la frontera para unos para no ser contaminados y los otros para no contaminarse, para garantizar la pureza político-ideológica del peronismo. Entonces, de un lado y del otro siempre se fuerzan la frontera y el peronismo desborda siempre, tiene siempre esa capacidad de no quedarse en el lugar y de ser como una especie de lámina que se expande y pierde los bordes. O sea, esa es una de las grandes cualidades del peronismo, la capacidad de contaminar y de autoproducirse, es decir, de no cerrar su identidad en cierto modo. Es decir, el peronismo no es identitario, no es una propuesta política identitaria al estilo de los viejos fascismos o de los nuevos fascismos que pululan ahora sobre todo en Europa y en Estados Unidos también, ¿no? Con Trump se lo pudo ver en acción ese tema de la identidad, ¿no? O sea, la identidad norteamericana, la identidad... Y entonces aparecen los tipos ridículos con los búfalos y con los cuernos de búfalo. Y todas esas especies de lugares de garantía, donde se trata siempre de precisar y decir quiénes somos. Porque nosotros los peronistas somos tal y tal, nosotros los fascistas, nosotros los alemanes, nosotros los franceses, nosotros los italianos, qué sé yo. Y todas esas son las identidades congeladas, ¿no? Que son coagulaciones, son como restos arqueológicos también, ¿es cierto? Como son ruinas.
porque siempre el pasado es una ruina. El pasado una mirada que no excluye a la izquierda, ¿no? La izquierda consolidada también. Exactamente. Digo, el comunismo también es el comunismo, la cuestión estalinista, que aunque para todo el mundo de izquierda es una mala palabra, se sigue practicando. Claro, y los trotskistas tienen un problema enorme, ¿no? Siempre están minando el borde a ver quién deja de ser trotskista. ¿Quién no es lo suficientemente trotskista? No tienen ese drama en su accionar político. Por eso que terminan siempre en disensos y demás. Y el peronismo no soslaya eso, es una capacidad propia de ampliar la identidad y de capturar identidades al mismo tiempo. O sea, de reformularse y reaparecer con distintas fachadas, digamos. Hay una especie de pulsión por el devenir peronista, entonces ya creo que van por el quinto peronismo, algo así, ¿no? O sea, todo el tiempo hay alguien que escribe un libro sobre que hay otro peronismo en ciernes y es muy gracioso eso, está muy bueno, porque es verdad, por otro lado es cierto, ¿no? Siempre hay otro peronismo que está viniendo, que está sucediendo. Entonces los peronismos se definen cuando suceden y van sucediendo, no es que viene el peronismo y va a hacer las cosas que hace el peronismo. Es un peronismo que está en este momento y que es el que hace las cosas que hace este peronismo. Entonces hay una cosa que se me desprende de lo que vos estás diciendo, de la primera parte de lo que decías, hablaste de garantías, y uno necesita garantías cuando es inseguro. Entonces, este abroquelamiento del peronismo en los marcos de una descripción cerrada generalmente tiene que ver con una inseguridad respecto de las propias ideas, o hasta te diría con el miedo de la no pertenencia, la necesidad del rótulo. Eso por un lado te iba a preguntar si era así. Y por el otro lado, hace poco vimos con Laura un documental que nos pareció interesante a mí en tanto y en cuanto disruptivo por tratarse de un personaje del peronismo del que nadie se hace cargo, que es Isabel Perón. Y me da la sensación, con las cortinas abiertas, creo que es, después Laura seguramente se va a acordar mejor. Sí. Pero lo que me parecía cuando lo vi, en realidad, independientemente del material en sí mismo, me parecía que era una patada para las certezas de quienes habían decidido que el busto de Isabel Perón y el de Menem, por ejemplo, tenían que estar en los sótanos de la Casa Rosada, porque uno no se puede hacer cargo de lo que no le gusta, que es más o menos lo mismo que no hacerse cargo de los errores históricos de un movimiento. ¿Vos lo ves así? Totalmente. Yo creo que todo eso son efectos del peronismo, si se quiere. Si no te lo querés llamar el peronismo, son efectos del peronismo. O sea, son cosas que derivan del peronismo y son productos que no podrían haber existido si no existe el peronismo. O sea, salen del corazón del peronismo. Menem sale del corazón del peronismo, del corazón de tierra adentro. O sea, más probadamente peronista no podría ser su origen, por más que después se convierta en un traidor, claro que sí, qué sé yo comparto la visión de que Menem traicionó todas las banderas del peronismo, no dejó ni una por traicionar, pero es peronista. O sea, ahí hay una gran diferencia, ¿no? O sea, dejarlo de lado es querer purificar, o sea, esa es tarea de los purificadores, es decir, no, vamos a ver el peronismo, pero solo la parte luminosa y los traidores no, o sea, ¿qué sería? Una cosa increíblemente excepcional de la historia, un movimiento de la vastedad y de la vida, de la larga vida política del peronismo que no contuviera sus traidores. ¿Cómo no los va a tener? Son grandes. El eterno vaivén entre los días más felices siempre fueron peronistas y yo no lo voté. Claro, exactamente, ¿no? Es esa cuestión, que es una cosa medio canallesca, un poco. No, es todo eso. Y Menem tuvo su pago, digamos, cuando muere, lo acompañaron algunos otros, sobre todo gente que no era peronista, porque se comportó, murió como un traidor. Y bueno, y listo, está bien eso.
tuvo su pago, necesariamente fue así, y ya está. Y es parte de nosotros, o sea, es un producto nuestro que hizo lo que hizo, como también lo podríamos pensar de López Rega, en otra dimensión, con otras tragedias en el medio, ¿no? Pero también es así, o sea, de todo eso nos hacemos cargo. Yo me hago cargo en mi obra, precisamente, por eso que a veces resulta revulsiva, pero es así, o sea, esa es nuestra construcción, o sea, nuestra identidad contiene todas esas máculas, todas esas cosas horribles también, y todas esas bellezas, todos esos heroísmos, ¿no? Que nos cansamos siempre de nombrarlos. Y así que no veo ningún problema en eso. El problema siempre es reconocerse, o sea, una identidad es lábil, es móvil, se construye en el tiempo, nunca se cierra, nunca se sabe o sea, sabés más o menos lo que sos ahora, no tenés la más puta idea de lo que vas a hacer, y tenés alguna idea en ruinas de lo que fuiste, porque mucho se ha olvidado de eso, o sea, uno no puede recordarlo todo, gracias a Dios, y entonces uno más o menos algunos recuerdos tiene y construye con eso una identidad pasada, que ya vive en el pasado, no puede vivir en el presente. Entonces esa es parte de, no sé, la tragedia de la vida de todos nosotros, o sea, nosotros no es podemos... es parte de la tragedia o de la comedia de la vida, ¿no? Claro, digo, vos decís esto, y antes de darle el pase a Laura, se me ocurre una metáfora súper casera y que los va a hacer reír seguramente a los dos. Es cuando te divorciás y elegís si solamente te acordás de que era un desgraciado o si te acordás de la parte feliz. Claro. Y lo que pasa es que hacerse cargo de que uno fue feliz con un desgraciado tiene que ver también con quién es uno. Entonces hay que hablar de todo. Es muy bueno. Hay que hablar de todo. Bueno, Laura. Reconocer que uno fue feliz con un desgraciado es muy bueno. No hay manera de salir de esa. En realidad yo me había quedado colgada con el tema de los traidores, ¿no? Que vos decís, Menem es un traidor a todo lo que fue el peronismo. Y el peronismo, esto lo veo un poco en contradicción con la idea de que no es un movimiento identitario y que en realidad es un movimiento en evolución, un movimiento con blanquis, celeste, negro, grises, lo que fuera. Y es muy común, sin embargo, esta acusación de traidores dentro del peronismo y dentro de casi todos los partidos, ¿no? En el peronismo, curiosamente, se da también mucho de que aquellos que fueron acusados de traidores en un momento después pasan a ser los compañeros de lujo que tenés en el gobierno. Entonces, también es para repensarlo eso de los traidores. Justamente estuvimos, no sé por qué nos está dando en esta pandemia revisar mucho las cosas en este programa, y tuvimos una lindísima nota con Víctor Ramos, donde revisó la historia de la UOM, por ejemplo. Y entonces el traidor de Bandor de repente no parecía como tan traidor. Creo que hay que también manejar un poco esta cosa del traidor dentro de lo que es el peronismo, dentro del mismo gobierno actual. Hay distintos personajes que se han acusado de traidores recíprocamente y que ahora están conjugando perfectamente. Sí, claro, o sea, la dimensión de la traición es lo que sucede ahí. Yo creo que si cuando hablamos de que Menem es un traidor, o sea, yo lo creo absolutamente, y es porque traicionó las banderas, nuestras tres banderas, las mancilló absolutamente, y las dio vuelta, o sea, provocó una especie de vuelta en campana de todas nuestras doctrinas, o sea, todo nuestro arsenal doctrinario que nos hace, o sea, nos convierte en peronistas. O sea, si hay algo que nos identifica, nuestra identidad está nucleada en las tres banderas, después eso se abre absolutamente, y bueno, es el fluir histórico las va redefiniendo, pero siempre son las mismas, no hay
no hay manera de salirse de las tres banderas, o sea, la soberanía política, la independencia económica, la justicia social, y Menem sí las traicionó, o sea, empezando por la primera, la independencia, Sí. bueno, y ahí es donde se fija la cuestión, o sea, hay hechos políticos concretos. Ahora, otros compañeros que sí, bueno, por la actividad política, Menem lo pudo hacer porque estaba en la cúspide del poder, y entonces desde ahí se puede llegar a traicionar las tres banderas. Un compañero de base o un compañero de un gremio y demás que traicione las tres banderas es un poco difícil de definir eso como una traición, porque no puede ser operativa. Menem fue operativo, o sea, lo hizo en un sentido. Menem lo hizo, como bien decía la propaganda. Y claro, ahora cuando vos ves y entonces los el tema noticieros, de los compañeros traidores, bueno, las acusaciones de traición ya sabemos, Perón en eso se manejaba muy bien, siempre estaba tratando de conciliar las partes, y Menem nunca solía no ver traidores en el entorno del peronismo, por más contradicciones o sea, era un trámite con las contradicciones, que a veces los compañeros se van un poco de boca, como les gusta, como bien decís, ¿viste? Ver traidores por ahí. Pero Entonces, por ahí porque esas fácil, traiciones, ¿no? No es fácil. Si vos ponés lo malo en algún otro lugar, claro, ¿no? Es fácil, no me tengo que hacer cargo. Yo creo que totalmente. a lo que se escapa es a la propia responsabilidad. Menem fue votado 2 veces, claro, y nadie lo votó. Y fue votado 2 veces. Claro. Y la segunda, muchos que votamos la primera vez no votamos la segunda por conciencia de lo que había hecho, y otros que no lo habían votado la primera vez lo votaron en la segunda por pagar la cuota de la licuadora. Claro, bueno, no solo la licuadora, sino digamos, todo el espacio que hoy está que se han convertido en enemigos, lo votó masivamente. Barrio Norte, ¿se acuerdan que por primera vez ganó en la capital? Y con un riojano, o sea, estaban dispuestos a votar lo que sea porque estaban de acuerdo con la política que para nosotros era la política traidora al peronismo. O sea, se pasó al bando enemigo, por eso es traidor. Está bien, no está todo saldado históricamente, no hay más, no tiene sentido entrar en análisis de esos, más que para los analistas históricos, pero el tema de hoy en día es que para mí no hay ningún traidor en el interior de nuestro frente, digamos. Somos todos parte que estamos en una disputa política muy fuerte y tenemos que permanecer precisamente unidos para eso, y es fundamental la unión del frente porque eso es lo único que nos da poder real, y poder ejercerlo, ese poder es parte de los desafíos de este momento. O sea que hablar de traidores hoy en día es realmente una traición, digamos, otra paradoja, ¿no? Sería muy traidor hablar de traidores, o sea, los compañeros que hablan de traidores, de que no somos peronistas, de que esto no es peronismo, son compañeros que están trabajando lamentablemente para el enemigo y están teniendo actitudes espantosamente antiperonistas, ¿no? Entonces, bueno, qué sé yo, esos son juicios, pero no es el momento de poner el acento ahí, simplemente llamar a la reflexión. Cuando tengo oportunidad de hablar con algunos compañeros disconforme con eso, el tema fundamental es la disputa política en la que estamos embarcados como peronistas. Y las nuevas... ¿No te parece que también el relato de los otros, ¿no? De cómo los ven los otros, imponen desde los medios, etcétera, esta grieta interna entre Cristina y Alberto? Vos como un peronista raso y de raza, cuando los escuchás hablar, ¿qué pensás de toda esta cosa de que, no, porque si Alberto dijo esto es porque se lo dijo Cristina? ¿Cuál es la mirada? Bueno, son todas adquisiciones externas e interesadas del enemigo. El enemigo opera desesperadamente. El enemigo tenía la certeza de que Alberto se abría y la dejaba a Cristina de lado, se desembarazaba de Cristina y entonces se iba con ellos y era un mundo feliz para ellos. Alberto jamás iba a hacer eso. Yo podía tener la certeza absoluta de que jamás esta
coalición, digamos, de gobierno se conformó de una manera muy sólida y muy, tiene una arquitectura interna que se desbarataría absolutamente si alguien toma una actitud distinta a la que prometió, digamos, en su ingreso. Entonces esa arquitectura hace que sea imposible eso que el enemigo creía todavía que podía suceder. Cuando vio y tuvo la certeza de que eso no va a suceder, entonces digamos, tomaron la alineación de guerra y comenzaron una guerra absoluta en todos los frentes y de todas las maneras posibles. Entonces esa es la circunstancia en la que estamos viviendo ahora. Por eso estamos en un momento que tenemos que estar muy alerta y todos bien afilados y unidos para enfrentar esto. Entonces, ¿sabes lo que siento? No que hay nosotros ninguna que contradicción en ese sentido interna, ¿no? Que pueda superar el momento político. Yo me permitiría disentir, pero porque simplemente me parece que las contradicciones internas son bienvenidas. O sea, lo contrario a una contradicción interna que se diera en temas de una importancia, sobre todo teniendo en cuenta que son dos miradas distintas, la de Cristina y la de Alberto, de base. Me parece que sería contraproducente que alguien condujera sin tener una contradicción o una disputa interna. Ahora, cuando la disputa interna se traduce hacia afuera... Exacto, bueno, lo que hablo yo de eso, por eso digo, no hay nada más importante que lo que se está haciendo. Todas las contradicciones quedan absolutamente en un segundo plano, porque es de por sí, o sea, no son operativas, las contradicciones no operan en la operatividad política, o sea, en la acción. Las contradicciones hacia adentro son las que se saldan continuamente con discusiones, con todo lo que sabemos que todo el mundo está diciendo todo el tiempo entre los compañeros hablamos, pero de ninguna manera pueden estar operativas en las decisiones políticas. Bueno, yo te voy a mandar este recorte a un montón de despachos en donde están trabajando a la erosión de un ministro, otra ministra, otro claro, por acá, bueno, y que se la pasan en forma permanente erosionando, y vamos a ponerle nombre y apellido, erosionan a Guzmán, erosionan a Bisotti, erosionan, digo, así de punta a rabo, de una manera sumamente contraproducente e inoperante, porque en definitiva lo único que hace es que quienes están sentados en el living de su casa o en la silla en la puerta, lo que ven pasar es una pelea inconducente. Totalmente, pero ya lo estás diciendo vos, ¿viste? Ya lo estás diciendo vos, son compañeros que desde la casa es palabrerío. O sea, mientras no pase eso en la acción política, en las decisiones políticas concretas, no pasa nada, es consumo interno, y bueno, qué sé yo, en vez de ponerse a militar en algún lado y cohibir, qué sé yo, proponer cosas concretas por el tema de los aumentos de los alimentos y demás, que es la gran batalla que se está dando ahora, hacen pelotudeces y acusaciones internas. Son boludeces de algunos compañeros, está bien, pero el desafío es del momento, ahora, y es todo de ejecución, como diría Perón. O sea, es un momento donde todo es de ejecución. O sea, como diría Charly García, rezo por vos. Claro. Porque eso que decís sea cierto. Laura, no, pero no hay otra manera. Estamos en el momento en que habría que empezar a redondear. A mí me encanta esto de que la charla con un artista plástico sea de una profundidad política que es bastante difícil de encontrar a veces con algunos políticos. Por eso también te elegimos para conversar. Pero bueno, no quiero dejar de lado el hecho de que sos un artista plástico maravilloso. Quería saber si estás pintando algo en este momento. Y si... Sí, estoy trabajando mucho, sí, estoy trabajando con el tema de precisamente las conversaciones y los bares, que es un tema que tengo en la cabeza desde que empecé con la pintura, en realidad. Hace muchos años hice una muestra que se llamaba, que era sobre los bares porteños, ¿no? Y bueno, digamos, con ese tema seguí ahora, y esto que estamos hablando nosotros se hablaba
cuando no hay pandemia se habla en los bares, es el lugar habitual donde sobrevive el peronismo que no está operativo en un gobierno, está operativo en un bar. Y entonces se dicen todas las cosas que se dicen y se opinan todas las cosas que se opinan. Y bueno, eso es un poco lo que estoy trabajando, ¿no? ¿Y qué colores prevalecen en estos cuadros? De todo, hay de todos los colores posibles, como sucede en las opiniones de los bares. Y son bares metafísicos, así, son corporizaciones de lo que se conversa. O sea, adquieren cuerpo las cosas que se están conversando, y bueno, es un lindo, digamos, es un tema que muy florido, que da con mucha imagen. Hermoso, y además yo a vos te cruzo todo el tiempo en el Café de la Poesía cuando uno iba a los bares, así cierto, que sí. Soy consciente de que sos un hombre de bares, como cualquier porteño. Digo, también estás pintando lo que se extraña, ¿no? Un sentimiento también, colectivo, claro, de extrañeza, de una esencia que tenemos todos, de que la política, la vida, el amor, todo pasó por alguna mesa de un bar. Tal cual, sí, es eso. Sí. Bueno, veo acá que el time code me dice que nos tenemos que despedir, y yo la verdad que no tengo ganas, porque me levantaste el ánimo, había tenido una noche de insomnio y migraña, y charlar con vos me puso así, ¡pum!, en carrera. Así que te agradezco muchísimo que hayas pasado por la columna vertebral. No nos caería mal que nos digas feliz cumpleaños, así te tenemos grabado. Claro, bueno, sí, felices 5 años, ¿no? Así 5 años. Que la pasen bárbaro y bueno, y que siga esto.